Le doy la bienvenida al vocero de la Comisión de COVID de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, al doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, con el gusto de saludarlo, doctor. Pues ya estamos, la pregunta que me imagino que ha recibido y que muchos nos estamos haciendo, ¿ya estamos en el momento de dejar de usar el cubrebocas? Doctor, bienvenido. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Saludo al auditorio. No estamos en ese momento, estamos en un momento en el que podríamos confiarnos y abrir la puerta a los riesgos, sobre todo viendo lo que ha pasado en países como Estados Unidos, el Reino Unido, otros países de Europa, y viendo lo que está pasando en China. Entonces, tenemos que entender que si bien podemos relajar el uso del cubrebocas en ciertas circunstancias de los espacios abiertos, es importantísimo que lo mantengamos en los espacios cerrados y en las situaciones de riesgo alto, aún en los espacios abiertos. Justamente es lo que estamos observando, sobre todo veo China, leía un caso en Singapur, están regresando a confinamientos bastante severos, entonces Sí. no sé si esto, digamos, es el reflejo de lo que nos podría llegar a pasar en México. Bueno, en China lo que les está pasando, tienen casi 100 millones de personas en confinamiento ahorita en varias ciudades, ¿no? Una de ellas, Shanghái, importantísima, más de 20 millones de personas en confinamiento muy estricto. Allá los confinamientos son muy diferentes de lo de aquí. Y lo que les pasó en China también, incluso en la ciudad de Hong Kong, fue que no vacunaron suficientemente a los adultos mayores y entonces pues tuvieron ahí la entrada de Omicron que no la habían tenido antes, y eso les generó unos brotes y unas epidemias fuertísimas. También en Australia está ahorita aumentando muchísimo. Hace unas semanas veíamos Nueva Zelanda, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, todos tienen picos, suben tantito, baja, y esto básicamente es pues porque levantan las medidas de cuidado general y eso favorece los contagios. En Estados Unidos ya son más de 25 estados que llevan en la última semana ya un franco aumento de la actividad epidémica, principalmente porque retiran el uso del cubrebocas. Entonces, no lo hagamos, y mucho menos ahorita que viene la Semana Santa y que va a haber unos riesgos adicionales. Me llama la atención que muchas autoridades están inclusive reforzando el llamado a la vacunación para antes de las vacaciones, es decir, casi como una especie de llamado de urgencia o de alerta para vacunarse de aquí a este fin de semana, pensando precisamente en el posible repunte, ¿no? Sí, es que ahí hay un punto muy importante, que es que no es suficiente la protección de un esquema completo. Necesitamos tener cuando menos una dosis de refuerzo. Esto, véanlo como lo que pasa con las vacunas de los niños y de las niñas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna pentavalente se las ponemos a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Hasta que está así de completa con esas 4 dosis, el esquema es óptimo. Igual con la vacuna de Omicron, se ha visto que no basta un esquema completo inicial, sino que se necesita una dosis de refuerzo. Incluso ya varios países están delimitando las poblaciones que van a recibir 2 dosis. Entonces, es importantísimo los que no se han vacunado que empiecen a vacunarse, los que ya tenían su esquema completo que se pongan su dosis de refuerzo, y los que pues todavía no completaban su refuerzo que lo busquen también, ¿no? Claro. En esta consulta que le estamos haciendo, doctor, sin honorarios, muchos se preguntan, tengo mis 2 dosis o quizás mis 2 dosis y el refuerzo, ¿puedo dejar de usar el cubrebocas? Aquí muchos se pueden asegurar esto o sentirse, digamos, seguros, pero a pesar de tener las 3 dosis o las 2 dosis y el refuerzo, hay que seguir usándolo, doctor. Sí, acuérdense, el cubrebocas, o sea, la vacuna no te previene el contagio lo previene el cubrebocas. Y un contagio sigue a otro y otro y otro y otro, y se hace una cadena de contagios. Entonces, si la gente, aunque esté vacunada, empieza a contagiarse de nuevo, pues va a propagar el virus y el virus va a encontrar a los más débiles y a los no vacunados. Creo que eso, Gabriel, es fundamental que lo terminemos de entender, que aunque estemos vacunados la mayoría,
sigue habiendo un grupo de personas susceptibles que son más vulnerables, o sea, que les puede ir mal con el COVID y que nos tenemos que seguir cuidando entre todos. Igual, ninguno de los niños menores de 12 años está vacunado contra COVID, entonces también tenemos ahí que garantizar esa protección. El cubrebocas, afortunadamente, pues no hay problema en usarlo, no hemos tenido ninguna manifestación relevante aquí en México en contra del cubrebocas. Al contrario, vemos una aceptación generalmente buena. Entonces, aprovechemos eso, sigamos cuidando, sigamos usando el cubrebocas, sobre todo en las situaciones de mayor riesgo, no importa cuántas dosis de vacuna tengas. Si vas al transporte público, Claro. a una escuela, a un lugar cerrado, una oficina, usa el cubrebocas. Claro, esto me llama la atención, sobre todo porque, bueno, inclusive los menores son los que mejor se cuidan o acatan rápidamente la indicación. Ahora, recientemente se anunció la aprobación de la vacuna de emergencia o en este caso de uso de emergencia para los menores. ¿Tú esperarías que pues, a la brevedad pueda darse o el inicio de la vacunación de la vacuna Pfizer para los menores de 12 años, teniendo en cuenta que en este caso, pues creo que por lógica es un rango de edad que está en riesgo por no estar vacunado, doctor? Sí, lo ideal sería que sí comience ya la vacunación, sobre todo de los que tengan comorbilidades, de los niños que tengan enfermedades predisponentes, los niños y niñas de 5 a 11 años. Seguramente no hay vacuna suficiente. Pfizer no alcanza a producir toda la vacuna que se necesita para esos grupos. Entonces tampoco podríamos empezar a vacunar con esa vacuna si Pfizer no te asegura que va a tener listos los 36 millones de dosis que necesitas con ese esquema. Entonces tampoco puedes, o sea, no es del gobierno nada más, es del productor. Finalmente el que decide es el productor, y el productor lo que ha dicho de esta vacuna es que no se da abasto para satisfacer el mercado en Estados Unidos, pues mucho menos va a tener capacidad de mandar de estas vacunas a otros países, y es la única que se puede usar en esa edad. Entonces también hay que tener pues eso en el radar, porque pues pensamos que hay muchas vacunas para adultos, pero para infantes no hay más que una, y con una producción muy limitada. Entonces también hay que verlo así. Por eso sería deseable que cuando menos se consigan ya las primeras dosis para los niños y niñas de 5 a 11 vulnerables, que sí urge que los vacunemos, los que tienen cáncer, los que tienen obesidad y grave, los que tienen alguna enfermedad importante. A eso sí ya empezarlos a vacunar. Los demás ya sabemos que el COVID no es tan fuerte en ellos y los podemos proteger de muchas formas. Pero a estos otros, pues estaría genial ir avanzando en esa vacunación. Claro. Ahora, ya para ir cerrando, ¿qué expectativas se tienen para para esta próxima jornada de vacaciones que para muchos ya arranca en este fin de semana, aunque bueno, sí, todavía es la próxima semana, la semana mayor de días de vacaciones de Semana Santa? ¿Podríamos esperar un repunte? Aunque hay que recordar que en este 2022, en estas vacaciones ya tenemos, digamos, un avance importante en la vacunación. ¿Esperarías repuntes preocupantes? Bueno, sí hay que estar esperando repuntes, porque uno sale en las escuelas de vacaciones y se deja de controlar ese riesgo. Los niños y las niñas están expuestos a otros riesgos. Cuando están en la escuela no hay casos, cuando están en vacaciones sí hay casos, y eso ya lo vimos en el verano del año pasado y en diciembre. O sea, ahí está el riesgo. Y hay que tener en cuenta ahorita que Quintana Roo, Nayarit y Sonora y hace unos días Baja California ya empezaban a tener un incremento en el número de casos. Entonces, todos los destinos turísticos pues van a ser de riesgo, porque se junta mucha gente de muchos lugares, y si no se cuidan las precauciones, seguramente va a haber contagios. No los vamos a ver inmediatamente, pero sí probablemente hacia finales de la semana de Pascua y las siguientes semanas. Por eso es muy importante que se fijen bien por dónde andan, y que en aviones, camiones, centrales camioneras, aeropuertos, utilicen el cubrebocas, en los lugares cerrados concurridos también, y que se aíslen en caso de tener sintomatología para evitar contagiar a otros.
Bien, ahora sabemos más, doctor, ahora sabemos más y me parece que estamos reaccionando de una mejor manera, pero en el saldo al día de hoy del 2022, ya empezando este segundo trimestre, este mes de abril, ¿qué saldo sacas hasta este momento en cuanto a toda esta pandemia que pues para muchos ya estamos, digamos, por terminar a pesar de los confinamientos que se están dando en otros puntos del mundo, doctor? Sí. Bueno, el saldo ha sido una desgracia absoluta, no solo desde la perspectiva de la salud, ¿no? sino desde la perspectiva económica y social, educativa. Ha golpeado por todos lados, ¿no? No es un asunto nada más del sector salud, sino de la economía, de la educación, de toda la parte social. Hemos visto el peso de las comorbilidades, hemos visto el impacto de haber tenido diabetes y obesidad, hipertensión, como ningún otro país. También eso nos ha cobrado muy caro. Y ahorita, como bien lo decías, Gabriel, ya aprendimos mucho, ya sabemos cuándo hacer una prueba, de qué tipo de prueba, cómo interpretarla, qué tomar, qué no tomar. Ya sabemos que la ivermectina, los antibióticos, la citromicina no funcionan, que lo mejor es el paracetamol y el ibuprofeno y vigilar la evolución de los enfermos. Ya sabemos que las vacunas sí funcionan. Ya sabemos dónde están los 100 y pico de centros de vacunas, de pruebas de diagnóstico en la ciudad, los sitios de vacunación. Entonces sí estamos ante una situación diferente y hagamos que todo eso juegue a nuestro favor. Claro. Y en sí yo creo que pues el uso del cubrebocas, que a pesar de que hubo muchos intentos por desacreditarlo desde la propia autoridad, me parece que pues hasta el momento el uso del cubrebocas nos ha cuidado, no nada más del COVID, sino yo creo que también de una infinidad de enfermedades virales que ahí están también flotando. Doctor, muchísimas gracias por esta charla. Con mucho gusto, Gabriel, un abrazo, saludos al auditorio. Igualmente al doctor vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Mauricio Rodríguez, que estuvo charlando con nosotros.